Saludos amigas y amigos de la revista Sobrevuelo. Hoy, viernes 3 de noviembre, es el Día Internacional de la Reserva de la Biosfera. Estamos en el 2023 y se realizó en el Parque Nacional en el centro de San José una actividad conmemorativa de este evento con el corredor biológico interurbano del río Torres, Reserva de la Biosfera. Y en esta actividad tuvimos la charla de Rosemary Menacho Odio, profesora de la Universidad Nacional Estatal a Distancia. Entonces les presentamos este interesante audio acerca de las aves que se encuentran en el Valle Central y en los corredores interurbanos de esta zona. Sobre las aves de la Reserva de la Biosfera, y para eso quisiera comenzar como de lo más grande a lo más pequeño. Tal vez comenzaría, ahí no se ve mucho, pero en el mundo hay unas 10.000 especies de aves, de hecho hay más de 10.000 especies de aves, y en nuestro país, que tiene apenas, como sabemos, un 1% del tamaño del territorio mundial, hay unas 935 especies identificadas. Entonces, ¿por qué será que hay tanta diversidad en Costa Rica? ¿Por qué será que somos tan dichosos de tener tantas especies? Como somos, ahí no se ve muy bien, pero está el mapa de Costa Rica, somos un puente natural donde convergen especies de Norteamérica y de Suramérica, y también tenemos especies propias. Además, gracias a la topografía, y comenzando a mencionar un poquito, la Reserva de la Biosfera está en la parte central, donde tenemos montañas de Talamanca, también tenemos la cordillera volcánica central, que influye, así que tenemos lugares muy altos y otros más bajos. Y como ustedes bien saben, tenemos una gran influencia de los vientos alisios que hacen que el Caribe sea tan lluvioso, y parte de la Reserva de Biosfera está en el Caribe. De hecho, por allá de donde está el Braulio Carrillo tiene gran influencia. Gracias también a la visión de muchas personas, tenemos una cantidad de áreas protegidas donde se reserva o se protege mucha fauna, y parte de las áreas protegidas que están dentro de la reserva está el Braulio Carrillo, así como el Parque Nacional Volcán Poás, tenemos zonas protectoras y demás. Y así llegamos a la Reserva de la Biosfera, que es el mapa que vemos acá. Entonces tenemos el Valle Central, que es la zona más urbanizada del país, y áreas protegidas también. Así que, yendo directamente un poquito al tema, voy a comenzar a hablar un poquito de las aves que se encuentran acá. Entonces, primero comenzamos yéndonos al lado del Braulio Carrillo, que incluye tanto la zona del Barba, que es bastante alta, como la zona del Caribe. Y si ustedes han ido al Braulio Carrillo, es un bosque bastante grande y lleno de especies de aves y de otros animales. Una de las especies que podemos ver aquí es la cotinga blanca, que es familia de las cotingas, que se alimenta principalmente de frutas y es un ave bastante grande y se encuentra en estas zonas. Otra especie muy diferente que vemos en esta fotografía es el tinamú. Tiene un aspecto como de paloma o como de gallina, pero en realidad está más emparentada con los avestruces. Casi no vuela, anida en el suelo y se alimenta como de granos y así. Tiene un sonido muy característico. También tenemos muchas especies de aves. Allí más o menos se puede apreciar al colibrí copete de nieve, que es una especie pequeñita. Los colibríes son las aves más pequeñas que hay en el mundo. Estos a veces pueden llegar a pesar entre 2 y 3 gramos nada más. Y otras más grandes, como el zopilote rey, que es el que vemos aquí a la derecha, y el otro amigo, que es el zopilote negro, que sí se encuentra más cercano a nosotros. Para terminar con las especies, o ya casi terminamos, tenemos una de los 2 lapas que se encuentran en el país, que es la lapa verde, que está en peligro de extinción, y que, bueno, tal vez se ha estado recuperando un poco, pero siempre está como en riesgo por la deforestación. Y esta es la última que les traigo del área del Caribe, que es el pájaro sombrilla. Tiene una estructura aquí roja que infla como si fuera un globo, y su copete que hace como así cuando está haciendo un despliegue. Entonces son aves también cotingas. Si nos vamos a las partes altas de la montaña, ahí tenemos una foto de la laguna del volcán Poás. También tenemos colibríes. En nuestro país tenemos 52 especies. Entonces ahí podemos ver más o menos un colibrí chispita volcanero, que de nuevo son aves muy pequeñas y que tienen una importante relación de mutualismo con las flores, porque ellos son los que polinizan
las flores de las zonas muy altas. Otra especie muy interesante es la celedonia. Esta es la ave que representa a Celedonia coronata, en honor a José Castro Celedón, uno de los naturalistas costarricenses más importantes. Y esta especie, al igual que muchas, las compartimos con Panamá, que casualmente tenemos esta actividad con Panamá, las compartimos con las partes altas de Panamá. Otra especie que se puede ver también en las partes altas, tanto de las montañas de Escazú como aquí también en la cordillera volcánica central, es el rualdo, que es una especie que a la gente le gusta mucho tener en jaulas, pero, ¿cómo? Muy lindo el rualdo, sí, y el macho y la hembra son los dos muy coloridos y muy lindos. Aquí está el jilguero, es la familia de ave nacional de Costa Rica, que es el jiguirro. El jilguero tiene un canto muy bonito, lastimosamente, vamos a verlo después, es también capturado mucho para tener en jaulas, sobre todo cerca de las montañas se pueden ver bastantes jilgueros enjaulados, algo que se trata de evitar. Y las tangaras son especies que se alimentan de fruta, tienen un papel importante dispersando semillas y también son muy coloridas. Esto que podemos ver aquí, la tangara vientricastaña, es endémica también de Panamá y Costa Rica. Entonces son especies muy interesantes. Para no quedarnos nada más con las partes de los volcanes, aquí tenemos una fotografía de lo que es la zona protectora de los cerros de Escazú. Si no han ido por ahí, es muy bonita. Y llegando a la parte alta también vamos a encontrar igualmente especies de aves de zonas altas. Entonces aquí tenemos otra especie que es la juanita, que es una tangara amarilla, le dicen también en inglés tangara de cuello plateado, y otro colibrí que es de los más grandes que tenemos en el país, que se llama el colibrí ala de sable. Ya les mencioné que hay 52 especies de colibrís, y en este caso este de acá es de los más fáciles de distinguir por el color morado. En las partes altas también encontramos a la pava negra, que es una especie que se ha cazado mucho. Es un poco difícil de ver, por ejemplo, allá en el Cerro de Escazú. Yo estoy deseando poder verla, pero seguramente se esconde porque le huye a los cazadores. Pero en algunas partes todavía, como en Monteverde, pero no están en las reservas, se pueden ver más fácilmente. Ajá, bajo la Honduras se puede encontrar también. Y de las especies de tucanes que tenemos en el país, que son 6, tenemos al tucancillo verde, que tal vez no es tan reconocido, pero es el de los más pequeños y se encuentra también en las montañas de Escazú, en las montañas altas cerca, digamos, del Braulio y demás. Otra especie que tal vez mucha gente no sabe, pero que se encuentra también muy cerca de nosotros, es el quetzal. Esta especie que es el ave nacional de Guatemala. Aquí se puede encontrar bastante fácilmente. Muchas aves hacen migraciones altitudinales, entonces se van buscando comida, frutas, desde las partes altas a partes bajas, y en San Gerardo se puede ver bastante, y aquí, aunque no se aprecia muy bien, tiene un aguacatillo en el pico, un quetzal. Entonces es una ave que yo tuve la suerte de ver una vez haciendo el despliegue, el macho, que tiene la cola tan larga que se lanza así y hace como si fuera un, no sé qué, un confeti o algo así. Ahorita llegamos al Toledo. Okay. Aquí tenemos una vista de Escazú hacia el lado como de Santana, hacia el lado del Rodeo y todo esto, y ahí llega lo que decía el señor, que es el Toledo. Ahí no se ve casi nada. El Toledo tiene dimorfismo sexual, es también frugívoro, y ellos lo que hacen, muchos de los saltarines, que es este grupo, es que hacen unos despliegues muy bonitos para las hembras, y ellos hacen Toledo, Toledo, y hacen, ¿qué pluma tiene más? son chiquititos, pero ahí en Escazú se pueden ver también. Sí, se pueden ver tanto en Cartago como en Escazú, y tal vez están aumentando. Este de aquí, que casi no se ve, pero es una chachalaca, es una de las especies que pavas que todavía se pueden ver aquí en el Valle Central. En Escazú llega a mi jardín, y yo sé que yo iba a Escazú Centro. Y este de aquí es el bobochizo, que también le dicen el cuco ardilla. Le dicen así porque su movimiento es como de una ardilla. Sin embargo, la familia es de los cucos. Y este de acá, a ver si ven, ajá, el pinzón cafetalero le decían antes, y ahora adquirió el nombre de pinzón costarricense, porque es una especie endémica de Costa Rica. Se encuentra únicamente en nuestro país. Lastimosamente esta especie, lo vamos a ver, está en riesgo porque la urbanización va quitándoles sus áreas de donde ellos viven, que son los cafetales y otras plantaciones.
Este de acá es nuestra ave nacional. Si la pueden ver, pues me convencen. El ave nacional del yigüirro, que ya sabemos muy bien que es un ave que se distingue porque, a diferencia de otras aves que tienen gran tamaño, muchos colores, la nuestra es muy sencilla, pero todo nos gusta porque en la época comienza la época lluviosa, comienza a cantar. Qué lindo que canta. Y canta muy lindo, nos hace sentir muy bien. Dicen que llama la lluvia, pero es un momento en que se definen sus territorios. Aquí tenemos el comepuntas o chayotero, que se parece un poco al yigüirro, pero tiene también cantos bonitos. Y este de aquí también se encuentra cerca ya del Valle Central, el cuyeo, que es nocturno. Cuyeo, ¿verdad? Y ese que dice que lo pierde a uno, pero es una ave nocturna. También le dicen chotacabras porque alguna gente pensaba que se alimentaba de la leche de las cabras. ¿No será el sangrino? No creo. Y este de acá, que este sí es cierto que es un perico, que es muy interesante porque se está acostumbrando a vivir en las ciudades. Y cada vez vemos que está anidando dentro de los techos, dentro de las casas, edificios. Entonces el perico frentirrojo, que es uno de los pericos. Bueno, aquí vemos ya, si se logra ver más o menos lo que es la mancha urbana, el gran área metropolitana. Y si lográramos ver con más detalle, pues más o menos podemos ver ahí lo que son como unas venas, que son los ríos, los corredores, digamos, que forman los ríos. Esas áreas son los principales refugios de las aves urbanas. Y comencemos por algunas de los pastizales. Esta fotografía la tomé por ahí por Atillo, en un conteo que hicimos. Y en los pastizales, aunque se vea como un montón de zacate que nos llama mucha atención, hay algunas aves que se aprovechan de esto. Y aquí, por ejemplo, tenemos al espiguero vientre amarillo, que es una ave pequeñita que se alimenta de zacatito, de las semillas de zacate. Ahí se puede encontrar. Entonces, cuando hay zacate con semillitas, ahí llegan el espiguero collarejo, que también alguna gente pues aprovecha para tener en jaula, o el pico grueso azul, que es una de las aves de zacates más lindos. Entonces, si ustedes quieren verlo, algún día vean sus zacates esos bien altos allá, cerca del río Tiribí o el río María Aguilar. Y otro ecosistema interesante es el de los humedales urbanos o los pequeños lagos urbanos, por ejemplo el lago de la Sabana, el lago del Parque de la Paz y otros que están también con mucha presión, pero esta ave que tal vez pueden ver, tal vez no, es una sora, que es una ave migratoria, viene viajando desde Norteamérica y llega a la sabana y ahí anda caminando entre el lirio de agua. Ahí es donde entonces ellos están en este momento refugiándose. Y la gente que los conoce aprovecha y va con binoculares a buscarla y a tomarle fotografía. Cuando tenía más agua, también al lago de la Sabana llegaba el águila pescadora. Yo creo que el Parque de la Paz sí que puede llegar ahí, siempre y cuando hay pescado, porque esta águila se encuentra desde el nivel del mar hasta las partes altas, donde hay tilapias, cultivos de tilapia. Es un problema para la gente a veces, pero es muy interesante porque es una águila especializada para agarrar los peces con sus patas. Si van a la sabana en estos días también van a encontrar a esto de acá, que son los piches. Les dicen en inglés whistling ducks porque hacen como un silbido, como que silban. Y bueno, pues ahí se ven bastante, andan migrando, buscando sitios. Y otro pajarito o otra ave que es muy bonito también, que se puede ver en la sabana ahora cuando hay agua, es el zambullidor. Parecen como patitos, pero en realidad lo bonito de ellos es que se sumergen, se pierden de vista y de pronto salen por otro lado, y en ese momento están anidando también en el lirio acuático. Entonces son especies muy bonitas que les invito a ver. Ok, vamos a los jardines ahora un poquito, siempre cerca de las zonas urbanas, y si no lo han visto, pues deberían fijarse más porque anda por todo lado. Es el pecho amarillo. Anda mucho en los cables. Hay varias especies de pecho amarillo. Ah, sí, son muy territoriales los pecho amarillos, exactamente. O este otro que anda cerca de las casas, que yo sé que no se ve muy bien, pero es un cucarachero, un soterré cucarachero. Comen insectos, entonces andan mucho por ahí. Otra especie es el zopilote de cabeza roja. Ya les mencioné el zopilote de cabeza negra, está el zopilote de cabeza roja también. Y este de acá, que digo yo que tal vez no es muy querido aquí en Costa Rica, pero es muy abundante, el zanate, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con los zanates? Primero les voy a comentar que hay una creencia equivocada. Hay gente que cree que el zanate es migratorio o que vino de México o de Nicaragua. No es cierto, es de las zonas bajas, pero con las condiciones cada vez mejores que les damos nosotros, comida, y son especies muy inteligentes,
se han vuelto más y más comunes. Otro que es una especie interesante porque le dicen electricista. Es una especie que no es de Costa Rica, fue introducida desde Europa, es de Europa y Asia. Y si ustedes van a veces a una estación de buses allí, van a verlos caminando por ahí, o están siempre ligados a cosas humanas, no se van a ver dentro del bosque. Entonces le dicen el gorrión o electricista. Y bueno, más especies que no son de acá, paloma de Castilla. Ya la gente no sabe si quererlas o no quererlas, porque lo cierto del caso es que donde sea, aquí no hay por cierto, ¿verdad? Pero aquí en este punto del momento no lo vemos, pero las palomas de Castilla pueden ser un problema y sin embargo son especies que, sí, ahí andan. Ah, sí, mira, por allá andan. Ok, entonces las palomas de Castilla o Columba libia, lo interesante es que tienen diferentes colores, pero en los sitios de donde son originales ellos vivían como en sitios con riscos de rocas, entonces ellos se adaptan muy bien a anidar en edificios, construyen sus nidos en edificios y luego andan comiendo cualquier cosita que les dé la gente, y mientras más les damos de comer, más hay, y cada vez entonces se volverá un problema para las personas, pero que llega un amigo que puede ayudar un poquito a controlar el problema. Este es el halcón peregrino. Es un ave que migra también de Norteamérica y a veces se establece cerca, por ejemplo, de Heredia, he escuchado, aquí también llega y caza a los palomas y se les puede comer bastante bien. Es el ave más rápida que yo conozca del mundo. Llega a alcanzar una velocidad casi de 300 kilómetros por hora cuando va en picada. Entonces es una opción. Y llegamos a los jardines y charrales. Esos son sitios de refugio de las aves, así que tal vez posiblemente ustedes ya lo conozcan un poco, pero ahí vamos con el come maíz, que es una especie también muy querida. Ya mencionamos al yihuiro también, ya mencionamos al pinzón cafetalero, y en ciertos momentos del año de pronto como que se ven menos aves, pero cuando llega más o menos mayo, junio, julio, no, mentira, ahí no hay. Más bien cuando llegan agosto, septiembre, octubre, empiezan a llegar las migratorias, que son las, como por ejemplo el zorzal de Swainson, que es una ave que de nuevo viajan cientos de kilómetros hasta el país y muchos siguen. En estos momentos se encuentran o esta que se llama la cangara veranera, que es color rojo, el macho, muy bonito, o el cacique veranero, color naranja, también es muy bonito. Y estos chiquititos que se llaman las reinitas, todo lo que son amarillitos son las reinitas. Así que ya para ir terminando un poquito con las aves, hay algunas que se están viendo ahora en el Valle Central que antes no se veían. La lora nuca amarilla, que a la gente le encantaba tenerla enjaulada, ahora se está viendo en el Valle Central. Y en la Asociación Ornitológica preguntan mucho por este de acá. Este de acá imita ya todo el canto del cuyeo, imita el canto del yihuiro, y mucha gente no sabe qué es porque de pronto que nunca lo había visto. Este se llama el sinsonte tropical, Mimus gibbus. Es un ave que copia cantos de otras aves. Entonces, y no aquí necesariamente, pero en otros lugares se están viendo lapas rojas que están ampliando un poco la distribución. Y no sé cuántas personas saben, pero hace poquito tiempo se vio un tatán picó arcoíris en la sabana. Entonces son especies que también, como tal vez por el cambio climático, están aumentando su distribución. Ya para ir terminando, les voy a comentar sus amenazas de las aves. Obviamente la pérdida de hábitat va a afectar todas las aves que dependen del bosque maduro. La deforestación todavía sigue dando, la quema, la desecación de humedales, la contaminación de humedales, monocultivos como la piña todavía empujan mucho lo que es el hábitat de las aves y se convierten como en desiertos. La cacería, que muchas veces pues consideramos un problema bastante serio, difícil de controlar, todo este comercio ilegal. Y esto es una foto que tomé del río María Aguilar, que es la contaminación. Hay que asomarse a los ríos para ver la cantidad de basura que hay allí. Sí. Además de eso tenemos los atropellos, aves que mueren atropelladas, y las ventanas, que ya sabemos que afectan a cerca de 300 especies de aves, incluyendo tucanes pico arcoíris, quetzales, montones de aves. No se ha contabilizado qué tanto afectan los gatos y perros, pero después de que una ave golpea una ventana, ahí puede quedar bastante afectada. Y los plaguicidas y monocultivos que envenenamos también pueden estar causando muchas muertes de aves. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues obviamente, primero que nada, educación ambiental. Estamos haciendo educación ambiental un poquito en este momento. Que la gente conozca, hay cada vez más conteos de aves en zonas, así que les invito a unirse a conteos y ir a buscar aves y aprender.
hacer actividades agrícolas que permitan la coexistencia, por ejemplo, siembra de cercas vivas en los cafetales, dejar que haya árboles en las fincas, tratar de hacer agricultura orgánica, y en el caso de las ciudades, que ya sabemos que son sitios que están densamente cubiertos, estos sitios donde estamos en este momento son refugios para las aves. Aquí llegan bastantes especies y hay que tratar de conectarlos. Entonces, dejemos los árboles muertos. ¿Por qué? Porque hay aves que anidan allí. Los lechucitas, los carpinteros, las loras y otras especies viven en los árboles que ya están como muerticos. Los higuerones son muy importantes para las aves. Conservémoslos, plantas nativas. Y bueno, hay una iniciativa que se llama Plantas y Aves, por si desean ver qué plantas sembrar. Tratemos de proteger los vidrios con algo para que no se golpeen las aves. Las aves no se dan cuenta que hay un obstáculo y es muy triste verlas muriendo por esto. Y en general, unámonos a hacer un poquito de colaboración con ciencia. Entonces, les agradezco mucho. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, le damos las gracias a doña Rosemary Menacho, profesora de la Universidad Estatal a Distancia. Gracias por compartir toda esa experiencia y ese conocimiento con nosotros. Muchas gracias por su compañía y esperamos que este episodio del día de hoy de la revista Sobre Vuelo les haya sido de mucho interés y de mucho aprendizaje acerca de las especies de aves de Costa Rica y especialmente de la parte central de Costa Rica, gran área metropolitana y las cordilleras, las sierras, las montañas, los ecosistemas que nos rodean. Visítenos en www.revistasobrevuelo.com y en nuestras redes sociales. Muchas gracias.